corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Muy bien, vamos a abrir rápidamente la escritura, por favor, en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a leer algunas porciones, no vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero yo le voy a ir indicando qué porciones de la escritura vamos a leer ahí en Juan, capítulo 11. Mientras usted busca Juan, capítulo 11, le comento que hemos estado en este año 2014 experimentando verdaderamente un año de cielos abiertos. Cada semana yo puedo ser testigo y doy testimonio de muchas de las cosas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en mi propia vida lo puedo ver también. Así es que me siento muy contento de poder experimentar este año tan especial en nuestras vidas. Y como ustedes saben, pues hay una promesa, una estrategia de parte del Señor para este año 2014. Una promesa que Él nos ha dado en su palabra, que está aquí en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, y que tenemos aquí al frente. Les recuerdo que este pasaje de la Escritura es una promesa de parte de Dios para nuestras vidas, está en su palabra, pero también debe ser nuestro modelo de oración. Cada mañana usted tiene que acercarse a la presencia del Señor y decirle: Señor, gracias porque este es un año de cielos abiertos. Gracias porque tú abres tu tesoro, el cielo, para enviar la lluvia oportuna a mi tierra. ¿Y qué es nuestra tierra? Todo aquello en lo que Dios nos ha dado responsabilidad, todo aquel lugar o área en nuestra vida que estamos esperando la bendición de Dios, y su promesa es que Él bendecirá toda obra de nuestras manos. Así es que vamos a leer en Juan capítulo 11. Yo le voy a pedir que siga con su vista. Primero vamos a leer de los versículos 1 al 5, después vamos a leer de los versículos 20 al 27 y finalmente vamos a leer de los versículos 38 al 40. Y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción contemporánea de la Biblia. Siga por favor con su vista esta lectura. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Vamos al versículo 20, por favor. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, a manera de introducción, hemos estado hablando acerca de la importancia de estar posicionados para la bendición. Estar posicionado para poder experimentar la bendición de Dios significa simplemente
estar en el tiempo apropiado, en el lugar apropiado, con la mentalidad apropiada, la forma apropiada. Es por eso que nosotros hemos insistido mucho que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar y las cosas que nosotros hacemos pueden o no posicionarnos para la bendición. El plan de Dios y el corazón de Dios para nosotros, para sus hijos, es bendecirnos, es hacernos prosperar, es que nosotros experimentemos su amor y su gracia todos los días de nuestra vida. Pero hay una parte que siempre nos toca hacer a nosotros primero. Lo hemos explicado en las Escrituras en muchas ocasiones. Hay muchísimas promesas en la palabra de Dios, pero todas ellas siempre tienen una parte que nos toca a nosotros hacer. Tal como si el Señor dijera, tú haz primero tu parte para que entonces yo pueda intervenir, para que yo pueda hacer mi parte. Y precisamente esto que estamos el día de hoy compartiendo, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir, le voy a dar el título para que usted que toma notas lo tenga para sus bosquejos. El título de este domingo es Cielos abiertos, más de su gracia. Dígalo conmigo, cielos abiertos, más de su gracia. Una vez más, cielos abiertos, más de su gracia. Todos hemos ya experimentado la gracia de Dios. Hemos hablado que hay dos tipos de gracia en la Biblia. La primera es la gracia de Dios a través de la cual nosotros experimentamos la salvación. La gracia de Dios tiene que ver con el favor inmerecido de Dios a través de Cristo Jesús para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra relación con Dios. Ese es un aspecto de la gracia de Dios que los que estamos aquí, que hemos entregado nuestra vida al Señor, ya la hemos conocido. Pero hay un aspecto de la gracia de Dios que es diferente. La gracia de Dios es una capacidad o un don especial que Dios nos da, en donde Él perfecciona su poder en nuestras vidas, haciendo que nosotros podamos alcanzar cosas que en nuestras propias fuerzas sería imposible poder alcanzar. Lo voy a explicar un poco más adelante. Esta historia yo creo que es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento, la famosa resurrección de Lázaro. Hoy no voy a entrar mucho en los detalles de todo lo que sucedió en este pasaje. Yo solamente quiero resaltar algunos aspectos muy importantes brevemente. Pero esta historia de Lázaro fue lo que desencadenó al final, pues que todos los líderes religiosos judíos empezaran a tramar cómo aprender a Jesús. Porque este milagro fue, sin lugar a dudas, la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto, en sí ya es un milagro. Aquí hay varios médicos, aparte de los doctores que nos acompañan hoy, que saben lo que sucede simplemente cuando el corazón deja de latir 1 hora, o lo que sucede en el cerebro cuando termina toda actividad neurológica. Sin embargo, 4 días después, no solamente Lázaro es resucitado, él es resucitado totalmente sano por el poder de Dios. El punto es que esta historia fue tan determinante que muchos de los líderes judíos pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, y muchos entregaron su vida al Señor a partir de ese hecho tan especial. Pero hoy, de manera especial, yo quiero tocar este tema diciéndoles que no obstante que nosotros hemos experimentado y vivimos todos los días el amor de Dios, ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por dificultades. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por problemas o pruebas, por retos o desafíos. Sin embargo, lo que quiero que hoy aprendamos y lo que he sentido en mi corazón compartir es que tenemos que aprender a ver esas dificultades y esas pruebas como una oportunidad para ver y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos la tendencia natural cuando entramos en un tiempo difícil o en una dificultad o en una prueba en nuestra humanidad, pues de sentirnos tristes, de querer tirar la toalla, de sentirnos desesperados, desanimados, incluso hasta de enojarnos y tener una actitud negativa. Pero por eso yo quiero hoy hablar acerca de 6 actitudes que debemos de tener para poder experimentar más de la gracia de Dios, aun cuando estamos pasando por un tiempo de dificultad o de prueba o de lucha.
Yo estoy seguro que si aprendemos a ver los desafíos y las pruebas como una oportunidad para ver a Dios obrar, entonces experimentaremos más de su gracia. ¿Cuántos experimentarían más de su gracia al poner su confianza en el Señor? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos experimentar aún más de la gracia de Dios en nuestra vida, pero tenemos que entender este tipo de situaciones. Voy a tocar un poco acerca de la historia que acabamos de leer de Lázaro. Yo quiero que usted note, por favor, que la Biblia dice que cuando Lázaro se enfermó y le avisaron a Jesús que él estaba enfermo, le mandaron un mensaje diciendo: tu querido amigo. Esto aparece en esta versión contemporánea de la Biblia, pero en la versión tradicional, la Reina Valera, dice la traducción: tu amigo, el que amas. Y esto es algo muy interesante porque yo creo que todos los que estamos aquí disfrutamos del amor de Dios, pero aunque Dios nos ama, eso no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades. De hecho, en la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y habla de ciertas situaciones en la carta a los Romanos, habla acerca de ciertas situaciones en las cuales podemos pasar o atravesar y que eso no nos separaría del amor de Dios. Dice la palabra de Dios: tribulación o persecución o peligro o necesidad. No dice que no vamos a pasar por ello. Lo que dice la Biblia es que aunque pasemos por ello, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto, porque hay personas que también en su humanidad piensan: pues lo que pasa es que seguramente Dios está enojado conmigo, ¿no? O Dios ha dejado de amarme, o ¿será que Dios no me ama? Ese no es el punto. Lo que la Biblia dice es que nada nos puede separar del amor de Dios, aun que pasemos por dificultades. Nunca deberíamos de dudar del amor de Dios. Lo segundo que quiero hacer notar de esta historia es la respuesta que Jesús tiene ante la noticia. Jesús dijo que esta dificultad, que esta prueba, que esta enfermedad no sería para muerte, sino que tenía un propósito para su gloria. Esta enfermedad, dijo Jesús, no es para muerte, sino a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y esto también es algo muy interesante. Muchas veces nosotros nos desgastamos también preguntando del por qué ciertas situaciones, por qué tenemos que pasar por ciertas pruebas, cuando nuestra perspectiva debería ser: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida a través de esta prueba? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué áreas o qué aspectos en mi vida tú quieres cambiar? La palabra del Señor dice que Él nos ama tanto que aún nos permite pasar por ciertas situaciones, aún para corregirnos en algunos aspectos de nuestra vida, porque Él nos ama. La Biblia dice que el que Dios ama lo trata como hijo y lo corrige y lo disciplina. Dios está interesado en que cada vez tú y yo seamos más como es Él. Y a veces necesitamos pasar por este tipo de situaciones para poder experimentar precisamente su gracia y su poder. Yo creo con todo mi corazón que siempre deberíamos ver las pruebas, los retos y las dificultades a través de esta óptica y decir: Señor, ¿cómo tú te vas a glorificar en esta situación? No se trata de mí, se trata de ti. No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que tú puedes hacer. No se tratan de mis planes, no se tratan de mis propósitos, se tratan, Señor, de tus planes y de tus propósitos para mi vida. La pregunta clave debería ser para nosotros: Señor, ¿en qué forma tú te vas a llevar la gloria aún a pesar de esta situación? Dice la Escritura: aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y luego dice más adelante que tanto Marta como María, porque a veces le tiramos mucho a Marta y consentimos mucho a María, pero dice la Escritura que tanto Marta como María, cuando vieron a Jesús llegar a Betania, las dos le dijeron: Señor, ¿dónde estabas? Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y esto nos habla precisamente de cómo a veces en nuestra humanidad, también cuando estamos en crisis,
llegamos a pensar que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, o que hubo un descuido, ¿verdad?, de Dios hacia nosotros. Y creo que los que estamos aquí entendemos que no es así, que Dios tiene un plan, un propósito y un tiempo para cada cosa. Y que cuando Dios interviene, Él hace las cosas en el tiempo oportuno. Recuerden lo que estamos leyendo aquí, el tiempo oportuno. A Dios no se le hace temprano, a Dios no se le hace tarde. Dios siempre se manifiesta de tantas maneras en el tiempo oportuno. Y dice la Escritura que Jesús llegó en el tiempo oportuno. Jesús les explicó a los discípulos, porque cuando se enteraron de que Lázaro estaba enfermo y que vieron que Jesús no se movía mucho, que digamos, entonces Jesús les dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y dice la Biblia en este pasaje completo que los discípulos pensaron que Jesús se refería al sueño natural, que Él estaba descansando, y quizás ellos pensaron, bueno, quiere decir que se está recuperando. Pero entonces Jesús tuvo que ser determinante y decirles: no, Lázaro ha muerto. Dice, y me alegra no haber estado allí, y que ustedes tampoco hubieran estado ahí. ¿Para qué? Para que crean. Dios tenía un propósito, el Señor Jesús tenía un propósito. Así es que yo creo con todo mi corazón que necesitamos aprender de este tipo de historias, de los testimonios, tantos que hemos escuchado aquí en Casa de Restauración. El testimonio que estamos escuchando hoy de nuestra hermana Tere. Y todo este tipo de situaciones, retos, dificultades y pruebas como una oportunidad para ver a Dios obrar de las formas en que a veces ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginar. Yo estoy seguro que si entendemos estos principios, estaremos posicionados para ver la gracia de Dios en una mayor medida en nuestras vidas. Una vez más, no estoy hablando de la gracia que nos lleva a la salvación. Estoy hablando de la gracia mediante la cual Dios nos habilita para poder actuar por encima de nuestras condiciones y circunstancias naturales. Así es que no importa que a veces nosotros pasemos por tiempos de debilidad o de flaqueza, la Biblia enseña que Dios nos ama lo suficiente para darnos un toque de su gracia, y un toque de su gracia puede darnos la capacidad y la fuerza para sobreponernos a esa situación, y aún que se supone poder manifestar una fuerza y un poder que ni siquiera nosotros mismos seríamos capaces de poder lograr en nuestra humanidad. Yo quiero hablarles hoy de 6 tipos de actitud para poder experimentar más gracia en nuestra vida, basado en la historia de Lázaro, en el testimonio de hoy de nuestra hermana Tere y en los testimonios que están aquí de cuántas personas Dios ha sanado de manera poderosa y sobrenatural. Y bueno, la primera actitud es tener una percepción correcta. Esa es la primera actitud para experimentar más de la gracia de Dios. Tener una percepción correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tú y yo tenemos que tener una percepción correcta de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Tenemos que entender muy bien qué Dios es capaz de hacer y de lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. Puede ser que tú tengas muchas capacidades, puede ser que tú tengas muchos estudios, puede ser que tú tengas muchas habilidades y talentos en tu persona, pero yo quiero decirte que hay cosas que a veces nosotros enfrentamos que van más allá de todo lo que tú y yo pudiéramos hacer en nuestras propias fuerzas o capacidades. Parte del propósito de que están aquí los médicos de la hermana Tere es precisamente por eso, porque ellos pueden reconocer que a pesar de toda la ciencia, la tecnología y conocimientos, experiencia y preparación, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hacemos nuestra parte, pero Dios hace también la suya, y donde nosotros no podemos, Él sí puede. Y el punto es, en todo esto, que nosotros tenemos que reconocer precisamente eso. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer? ¿Y quién soy yo y qué yo no puedo hacer? Hay un pasaje que es 2 Corintios 4, versículos del 5 al 9, que les voy a leer. Dice la palabra de Dios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense qué interesante.
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuántos pueden decir, Jesucristo es el Señor? Entonces es una perspectiva correcta. Jesús, Él es el Señor. Y nosotros, sus siervos. Entonces diga conmigo, Jesús el Señor, nosotros sus siervos. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero fíjense qué hermoso es este pasaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces diga, vaso de barro. El tesoro es muy grande, pero el vaso es de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Fíjense qué hermoso es esto. Una correcta percepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de lo que Él puede hacer y de lo que yo no puedo hacer, de que Él en nuestra vida es un tesoro, la excelencia del poder de Dios, pero que nosotros somos solamente vasos de barro. Cuando nosotros entendemos eso, estamos acercándonos a estar posicionados para recibir más gracia de Dios en nuestra vida. La segunda actitud es no rendirnos. Dile a tu vecino, no te rindas. Pase lo que pase, no te rindas. Este mismo pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, voy a leer los versículos 16 al 18. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Fíjense qué hermosa actitud, no te rindas. Pero no te rindas significa reconocer que aunque estamos luchando y que quizás exteriormente nos estamos desgastando, por dentro estamos experimentando una mayor gracia y un mayor poder en el Señor. La palabra de Dios dice aquí, estas dificultades que estamos viviendo en este tiempo no son nada, son pequeñas comparadas con la bendición de conocer a Dios y el peso que eso trae en nuestras vidas por encima de estas dificultades. En otras palabras, si no fuera por estas dificultades, si no fuera por estas pruebas, no podría yo experimentar y conocer a Dios como ahora lo conozco. Yo no podría experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios, y eso es lo que más valor tiene. Eso es lo más importante de todo esto. Así es que cuando yo veo desde esta perspectiva, yo puedo entonces agradecer a Dios por todo lo que me sucede. La Biblia dice que debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, que todas las cosas que suceden, dice la Escritura, son para el bien de los que aman a Dios. A Dios no se le ha escapado nada de su mano. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono, Él sigue siendo todopoderoso. Pero es muy importante que entendamos esto. Si yo no pasara por estas dificultades, no podría conocer en una mayor medida a Dios. No pudiera yo experimentar su gracia y su poder como ahora lo puedo conocer. Así es que cuando yo veo las cosas así, yo digo, pues venga lo que venga, va a ser para bien, porque voy a tener la oportunidad de ver a Dios obrar. La siguiente actitud que debemos de tener es una dependencia de Dios, una dependencia absoluta de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 12, versículos 9 al 10, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo,
me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú me ves por fuera y tú me ves débil, pero tú no sabes lo que está aquí adentro. Tú no sabes el poder que está aquí adentro. Tú me ves por fuera y ves un vaso de barro que se puede desgastar, pero no sabes el depósito que Dios ha puesto en mí. Y por eso, amados, dice la palabra que todo lo que necesitamos es su gracia. Cuando dice el Señor, bástate mi gracia, eso significa que esa gracia posee una fuerza que no puede fallar. Un poder que no puede fallar. Su gracia nos da poder para hacer lo que debemos hacer, aunque a veces no tenemos lo que se necesita para hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo, yo me gozo en este tipo de situaciones, de pruebas, de afrentas, de debilidades. ¿Por qué? Porque cuando más débil soy en mi humanidad, entonces más fuerte soy en Dios. Señor, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo. Es por eso que dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces esto es un punto muy interesante. Tenemos que empezar a ver las pruebas, las dificultades, como una oportunidad para ver a Dios obrar. Aún a veces los más expertos, como nuestros queridos doctores, los más expertos, con todo lo que ellos tienen, con todo lo que ellos saben o conocen, como yo les decía hace un momento, hay cosas que ellos saben que no pueden hacer y que ellos dependen de Dios para poder tener éxito. Aún antes de la operación, más allá de todo lo que estábamos orando nosotros, más allá de lo que estábamos orando en el hospital, aún por ellos, ¿no? Aún la mamá del doctor estaba orando por él, como lo hace en cada cirugía. ¿Por qué? Porque reconocemos que la excelencia del poder no es por nosotros, es por lo que Dios hace en nosotros. Es por lo que Él es capaz de hacer que nosotros no podríamos hacer. Entonces es por eso que dice la Biblia, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose en mí el poder de Cristo. No soy yo el que lo puede hacer, es Dios a través de mí. Entonces la actitud debe ser, dice aquí, de gloriarme en las debilidades, no de quejarme, no de murmurar, sino de depender absolutamente de Dios. Y decir, Señor, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo. La siguiente actitud, sin lugar a dudas, es la humildad. La humildad. Primero, percepción correcta de quién es Él y quiénes somos nosotros. Segundo, no rendirnos. Tercero, una dependencia absoluta de Dios. Cuarto, humildad. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios y hay ciertas cosas que dice la Escritura que Dios resiste, que Dios no tolera. Y una de esas cosas es el orgullo. Ahora que hemos estado preparando estos temas acerca de los cielos abiertos, también la Biblia habla acerca de los cielos cerrados. ¿Qué cosas hacen que los cielos se cierren sobre nuestra vida? ¿Qué cosas hacen que los cielos se vuelvan, dice la Escritura, como de hierro sobre nosotros? Una de esas cosas es el orgullo. Amados, la humildad es cuando tú y yo aprendemos a reconocer que no tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni todo el conocimiento, ni toda la experiencia, que simplemente nosotros no podemos. El Señor Jesús dijo a los discípulos, separados de mí, nada pueden hacer. Humildad es reconocer que no soy lo suficientemente bueno, pero que Dios es totalmente bueno. Que yo no soy capaz, pero que Dios es todopoderoso. Que yo no lo sé todo, pero que Dios es omnisciente. Humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios, que solos no podemos hacerlo, que no somos autosuficientes, que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, sino que tenemos que confiar totalmente en el Señor.
Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios. Fíjense, la soberbia hace que los cielos se cierren, pero dice, pero da gracia a los humildes. Pero la humildad hace que los cielos se abran. Santiago 4:6 dice, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Así es que una actitud correcta sería la humildad. ¿Quieres ver los cielos abiertos y quieres recibir más gracia de Dios? La Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará cuando sea tiempo. Amén. La siguiente actitud, la quinta, es confianza en Dios. Contra toda posibilidad, confianza en Dios. El Señor le preguntó y le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la pregunta clásica aquí sería, ¿habrá algo imposible para Dios? Hoy mismo lo estamos viendo aquí, como lo hemos visto en otras ocasiones. No hay nada imposible para Dios. Así fue como Abraham le creyó a Dios. Dice la Biblia que él creyó en esperanza contra toda esperanza. Que él se sostuvo en esa situación y en esa condición, pero como viendo al invisible. ¿Podremos nosotros tener una actitud de confianza en Dios contra toda posibilidad? Porque a veces, seamos honestos, en nuestra humanidad, cuando estamos pasando por ciertas situaciones, de repente vienen esta lluvia de argumentos y de cosas que aún el mismo diablo trae a nuestros oídos. ¿No será que Dios ya se olvidó de ti? ¿A poco crees que de veras Dios lo puede hacer? Y empezamos a caer en este juego de argumentaciones. Pero por eso es que tenemos que alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y decir, Señor, a pesar de lo que yo veo, yo creo en ti. Y yo sé que tú eres capaz de hacer mucho más de lo que yo puedo pensar. El Salmo 84, en el versículo 10 al 12, dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pero fíjense lo que dice. Pero el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos, qué alegría tienen los que confían en ti. Así es que yo creo que la quinta actitud correcta que debemos de tener para experimentar una mayor gracia de Dios en nuestra vida es una plena confianza en el Señor. En esta historia que leíamos acerca de Lázaro, la pregunta fue, si tú crees, entonces verás la gloria de Dios. Y la pregunta es para ti también hoy. ¿Puedes creer que Él es quien dice ser? ¿Que Él es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer? Entonces verás la gloria de Dios. La Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es quien dice ser y que Él es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Y sexto y último, la sexta actitud que yo creo que tenemos que tener para ver los cielos abiertos sobre nuestra vida y experimentar una mayor gracia de Dios, sin lugar a dudas, es la expectativa. Una actitud de expectativa. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces sí podemos creer a Dios, pero a veces creemos por cosas muy pequeñas. Siempre con una mentalidad muy limitada, siempre con una mentalidad muy escasa, o a veces solamente pues con apenas lo que se necesita. Hace apenas unas semanas estuve compartiendo acerca de la oración y cómo la oración es una de las llaves que abren los cielos. Y aprendimos cómo tenemos que aprender a Dios, a orar a Dios como el Dios que Él es. No es Diosito,
Eres el Dios, el creador de todas las cosas, todopoderoso, omnipotente Dios. Pero a veces nosotros tenemos una mentalidad muy escasa, muy de apenas, muy poquito. Yo creo que tenemos que aprender a tener una expectativa grande porque amamos y servimos a un Dios grande. Y la palabra de Dios nos enseña que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esto está en 1 Corintios 2, versículo 9. Versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que nos ha regalado. Yo creo también con todo mi corazón que tenemos que tener una expectativa grande. La palabra del Señor aquí nos dice que cosas que ni siquiera nosotros pensamos, ni se han visto, ni se han escuchado, así de grandes son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. La palabra del Señor dice en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, conforme a su poder que actúa en nosotros. Así es que yo considero que estas son las 6 actitudes que deben de estar presentes en nuestra vida para estar posicionados en el lugar donde los cielos se abren y donde podemos experimentar una mayor gracia de Dios en nuestra propia vida. Así es que, ¿qué nos queda en este día? Más allá de cualquier situación, prueba o dificultad, o reto o desafío que tú y yo tengamos el día de hoy, nos queda una sola cosa por hacer. Dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben ustedes que nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios? ¿Sabe lo que esto significa? Dice la palabra del Señor que nosotros podemos sentir confianza al saber que podemos acercarnos al Señor Jesús, porque Él fue probado en cada área en la cual nosotros pudiéramos llegar a ser probados. Pero de la misma manera que Él no se rindió ante las pruebas, nosotros también podemos obtener su ayuda y su gracia y su poder para ser vencedores. Por eso dice la Escritura que si Cristo es vencedor, ¿cuántos lo creen que Jesucristo es vencedor? Por eso dice la Escritura, nosotros ahora somos más que vencedores. Porque somos vencedores porque Jesús venció. Nosotros no tuvimos que hacer nada, de eso se trata la gracia. Que nosotros no tuvimos que hacer nada para poder ganar esa victoria y ganar ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero Jesús venció y Él hizo todo para que todos los beneficios fueran para nosotros. Así es que en esta tarde yo te quiero invitar, y con esto yo termino. No importa cuál sea la dificultad, la prueba, el reto, el desafío que tú tienes por delante, dice la Escritura, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Posiciónate con una actitud correcta en ese lugar donde los cielos pueden abrirse sobre tu vida y donde tú puedes experimentar una mayor gracia de Dios. Una vez más, lo que tú quizás ni imaginas, las cosas que ni siquiera has visto ni has escuchado, así de grandes son las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo amamos. ¿Lo pueden creer? Eso fue lo que Jesús le dijo a María. Si tú lo puedes creer. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Señor, yo creo, porque yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el ungido y que ha venido de Dios al mundo. Ella declaró con su boca lo que había creído con su corazón. Ella sabía que Jesús había venido con ese propósito, para manifestar las obras de Dios. Restaurando tu corazón, tu relación